El día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar la cuenta de Google en un Motorola Edge 50 Fusion sin necesidad de usar PC ni abrir el teléfono. Este método pueden probarlo con otros modelos, ya que es un método nuevo. Bueno, aquí ustedes pueden ver que me pide la cuenta de Google y pues también ven el candadito de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es regresarnos hasta el inicio. Antes, vamos a necesitar una SIM con PIN. Si no saben cómo ponerle PIN a la SIM, pues hay muchos tutoriales por aquí. Así que procedemos a meter la SIM. Una vez dentro, verán que el teléfono ahora nos pide el PIN de la SIM. Procedemos a ponérselo. Y vean que ahora aparece como un icono circular con un candadito. Daremos clic encima y veremos que aparece un mensaje de no accediste. Vamos a presionar unos 2 segundos y soltamos. Bueno, aquí no me salió el paso, así que toca volver a intentar nuevamente meter y sacar la SIM para que aparezca el mensaje de antes. No siempre sale a la primera, les aviso de antemano. Así que lo intentaré de nuevo. Y vean, nuevamente no me salió. Una vez más lo intentaré. Y bueno, vean, esta vez sí me salió. Solo hay que presionar entre 2 o 3 segundos y presionar otra vez rápidamente antes de que se vaya el mensaje, para que ahí se quede. Ahora, con ese mensaje ahí, lo que vamos a hacer es presionar en Administrar. Nos manda a esa ventana. Estando aquí, vamos a dar clic en Notificaciones de las apps. Vamos a presionar donde dice Más recientes y seleccionar todas las aplicaciones, obviamente para que aparezcan todas las apps. Ahora vamos a deslizar hasta abajo y ubicar la aplicación de YouTube. Vamos a activarlo y ahora clic encima de la app de YouTube. Nos vamos a deslizar hacia abajo nuevamente y vamos a dar clic en Ajustes adicionales de la aplicación. Ya aquí estamos en la configuración de YouTube. Ahora damos clic en Acerca de y clic en Condiciones del servicio. Se va a abrir Google Chrome. Damos en Usar sin una cuenta. Clic en No gracias. Damos clic aquí en la URL y vamos a escribir teramcesel.com. Damos clic en el primer resultado. Ahora ya estamos dentro de la página. Aquí vamos a dar clic donde dice Aplicaciones. Deslizamos hacia abajo. Y bueno, sabes que últimamente la opción de entrar a ajustes no funciona en la mayoría de los teléfonos. Lo mismo pasa aquí, pero nosotros no usaremos ajustes. Deslizamos hacia abajo y vamos a ubicar la aplicación o acceso que se llama Moto, tiene la M en medio. Presionamos en Abrir. Aquí simplemente damos en Más información o Continuar hasta llegar aquí. Veremos 3 rayitas en la esquina superior izquierda y presionamos encima. Ahora veremos un panel de opciones. Aquí daremos clic en Moto Secure. Clic en Más información. Presionamos la flecha y clic en la palomita. Presionamos en Detección de phishing. Clic en la flechita y clic en Explorar. Aquí activamos esta opción. Ahora simplemente nos regresamos hacia atrás hasta llegar a las notificaciones de las aplicaciones donde activamos YouTube. Ahora, estando aquí, vamos a buscar la aplicación de Gmail y la activamos. Desactivamos Google Play Store y desactivamos servicios de Google Play. Y también desactivamos la aplicación de Moto. Ahora sí, nos regresamos hasta el inicio del teléfono. Damos clic en Comenzar y vamos a dar clic en Dispositivo Android. Verán que se nos muestra un código QR y ahí lo dejamos. Ahora vamos a ocupar otro teléfono extra. No importa el modelo o la marca, siempre y cuando sea Android. Así que continuemos en el teléfono extra. Antes que nada, vamos a activar el Bluetooth. Ahora nos vamos a ir a los ajustes. Vamos a buscar la opción de aplicaciones, eso depende de tu modelo de teléfono donde se encuentren las aplicaciones. Entonces damos clic encima. Vamos a dar en Administrar aplicaciones, o puede que a ti te salga ver todas las aplicaciones, repito, depende de tu modelo. Continuando, vamos a buscar y seleccionar Gmail. Clic encima y lo vamos a inhabilitar. Confirmamos deshabilitar la aplicación.
Ya cuando termines de ocupar el teléfono, vuelves a habilitarlo, ya que si no, luego no verás tus correos. Continuando, ahora vamos a buscar y usar la aplicación de Google, la que tiene la G grande. Abrimos la app y damos clic en la camarita que está al lado del micrófono. Vamos a escanear el código QR que tenemos en el Motorola. Y vean que aparece como una URL ahí en la pantalla con el icono de Google. Simplemente vamos a presionar encima de esa URL. Vean que la pantalla de nuestro teléfono extra cambia. Nos pide un permiso de ubicación. Damos en continuar y activar. Empezará el proceso. Rápidamente nos pedirá el patrón en nuestro teléfono. Entonces se lo ponemos. E inmediatamente pueden ver que la pantalla de nuestro teléfono Motorola ya cambió. Ahí esperamos unos segundos. Damos en aceptar y continuar y esperamos. Nos pide un PIN, pero pues no tenemos, ¿verdad? Igual, si damos clic en usar cuenta de Google, vean que nos pide aún la cuenta y el candadito arriba sigue ahí. Así que nos regresamos hasta el inicio y lo intentamos nuevamente. Ojo, este es un bug, lo aclaro. Damos comenzar, aceptar y continuar y esperamos unos segundos. Y ojo, sigue igual. Pero el truco es el siguiente. Presten atención al candadito de arriba, sigue ahí, y luego cómo se quita. Aquí vamos a poner un PIN cualquiera. Yo pondré el mismo que tiene la SIM, porque si se dan cuenta, el otro teléfono tiene patrón y no PIN, para que no piensen que es el del otro teléfono, ¿ok? Así que procedemos a ponerlo. Esperamos unos segundos. Y ojo al candadito. Se quitó inmediatamente. Aquí damos en omitir y nuevamente en omitir. Clic en no copiar. Deslizamos y damos en aceptar. Aceptar nuevamente. Ya ven, el candadito ya se quitó. Clic en siguiente. Siguiente y finalizar. Clic en ir a la pantalla principal. Esto nos regresa al navegador. Nos regresamos hacia atrás. Aquí solo damos en continuar, continuar y cerrar. Y pues finalmente ya estamos en el inicio principal y ya casi terminamos. Ahora vamos a los ajustes, clic en Sistema, Opciones de restablecimiento, borrar todos los datos y nuevamente borrar todos los datos. Esto reiniciará nuestro teléfono de fábrica. Así que adelantaré el video. Bueno, aquí ya reinició, pero el PIN que me está pidiendo es el de la SIM, así que simplemente se la sacamos. Y listo, ahora comenzamos a configurar nuestro teléfono. Ya saben, configuramos a nuestro gusto, listo para usar. Y pues vean, ya al final está listo para usarse. Espero te haya servido el video. Dale like, suscríbete para estar al pendiente de nuevos métodos. Nos vemos hasta la próxima.